tenemos editor de otro canal vecino acá. Es verdad. Nunca era el amigo, porque acaba de llegar nuestro querido Zombie. ¡Aplausos para él! Hola, Zombie. Hola. Voy a hacer una aclaración. Yo no soy editor, es la Tania, la editora de Amicas. ¿Quién es la editora? Tania García. Ah. Ella es la editora. Y bueno, está Francisco Vélez, que también hace un gran trabajo en Amicas. No, Editor yo soy el hombre de las lucas. ¿Y por qué no te venís para turno? Eso diría, claro. Oye, Porque yo he venido a Amicas y me voy con Coca-Cola, con cremita, Editor, un bloqueador. Y la última vez con mi moyallado. Con mis amigas. Que- no. Sí. ¿Sabes Ojo que que, yo ojo nunca- que a la Pancito siempre la invitamos, pero como que llega en actitud crepúsculo a la oficina de atrás porque se para en la puerta y si no le decís que puede pasar, no entra. Oye, Los vampiros hay que invitarlos para entrar. La Pancito como que tiene el mismo Sí, problema, hay que decirle, puedes pasar. ¿Sabéis eres qué? parte No me han de- invitado a mis amigas. Nunca. Siempre te digo, Nunca. atrás está el café, atrás está pero a la todo, ven, pues, siéntate oficina, pero nosotros no cuando al, atrás. no al programa. Ah. Sí, pues Bueno, ahí nunca me- Podría ser. Ayer dejaron entrar a Pancita a un programa y vieron lo que pasó. Sí, ¿Cómo te po. fue? Muy chistosa. No lo vi. Oye, nos fue súper bien, ¿no han visto? La gente que no sabe, ayer fuimos con la Gilla al sentido del humor y a Somos Fabulosos. ¿Sabes qué? Lo pasé demasiado bien. Eso estábamos hablando, Zombie. Yo no sé qué pensáis tú de que quizás, mira, te lo voy a decir, quizás el mundo necesita un poco más de chacota, porque yo me di cuenta que en el sentido del humor era talla tras talla, no había nada en profundidad ni cosa muy muy política. Acá, sin embargo, informamos y todo. Entonces hoy día yo me di la licencia, como no hay ni un jefe, de hablar De tonteras. probar. ¿Qué opinas tú? ¿Se podrá lograr un equilibrio? Tú que analizas tanto el arte, las comunicaciones, ¿cómo lo ves tú? ¿Ah? ¿Qué ocurre? Se hace, se ha hecho, ha funcionado siempre. Sobre todo en los procesos donde la sociedad se contrae por una moral, tiene un nombre, un frenesí moral, que es cuando uno siempre se pregunta cómo es que los nazis o el pueblo alemán llegó a votar por Hitler. Hitler. Bueno, eso tiene, en sociología tiene un nombre y ocurre porque esencialmente la gente prefiere, algún principio súper básico, lo han leído en internet hasta el cansancio, prefiere cuando hay épocas de caos sacrificar su libertad en pro del orden y de la seguridad. Ujú. Entonces, en esos procesos ha crecido la industria y esto es lo interesante, siempre uno piensa, no, viene la guerra contra la cultura y es en efecto, es la guerra, la trinchera es la cultura. Y cuando ésta se llena, además con coyuntura, con lo que está pasando en el momento, no solamente con memoria y patrimonio, que es súper importante porque es la función esencial del ser humano, nosotros vivimos, nos reproducimos y crecemos, pero transportamos información. Para eso hay textos de Maturana muy bonitos que explican cuál es nuestra función en ese sentido. Entonces, cuando se contrae, obviamente buscan la evasión. Y así fue como en los periodos más álgidos, más terribles de la humanidad, desde que existe mayor tecnología después de la revolución industrial, el arte industrializado permitió la evasión. Incluso lo tenemos en un evento reciente, la pandemia. Si no hubiese sido por el streaming, y el streaming de música, el streaming de series, películas, que es industria que creció tan fuertemente que puede comprar hoy día Warner. Claro. ¿Cómo se llama esto? No, la salud mental no hubiese funcionado, no hubiese sobrevivido en periodos de pandemia. O sea, está sucediendo lo que ha sucedido históricamente. Exactamente, O sea, es nos un vamos a- comportamiento normal. Y esta conclusión a la que llegas tú es una conclusión natural por el proceso. Porque la gente ya tiene miedo de ambos terrores, el terror de lo que se viene por el estricto orden y el terror de lo que implantó quienes llegaron con el orden. Entonces está ahí al medio. Entonces necesitáis evasión. Y en el punto en que tomáis ambos elementos de la cultura y la coyuntura y los unes en una obra, como lo que va a pasar hoy día, A eso quería en el llegar, a teatro, eso. que es un efecto de sinergia cultural bastante interesante, claro, lo que ocurre es algo natural de los procesos sociales. Oye, qué bueno, Zombie, que hiciste este análisis, porque claro, estamos tirando la talla aquí para arriba, para abajo, muy de baja calidad. Más de ¿no? abajo que para arriba. Más de abajo que para arriba, pero Yo no claro, llegaba antes, así que... al final queríamos llegar a esta conclusión de que lo que vamos a ver hoy día a las 8 de la tarde en el Nescafé de las Artes tiene que ver con esto también, con, imagínate que fuimos unos, ¿cómo se llama cuando uno Moniza, unos visionarios? premoniza. Premoniza lo que iba a suceder, porque el Gran Turno Teatro, mira, definido como periodismo performático, se inspiró en formatos argentinos y busca parodiar estelares como Martes 13 o Sábado Gigante. Le estoy dando, mira, este es el gran spoiler. Estelares que nacieron en épocas conservadoras de nuestro país. Claro. Entonces son bien interesantes porque
Hay una frase española que viene de la época de Franco que dice que las plumas y las botas se llevan bien. Ah, mira. Ándate, maldito sea. Como en el el confeti. zombie siempre Bonito. nos tira esa... Yo lo voy a Las repetir plumas, todo el qué rato. bonito. ¿Hay bonito cachado las quería un plumas y las café? botas. Es que dicen que las plumas y las botas se llevan demasiado bien. ¿Cachai? Voy a ocuparla para todo. ¿Cachai? Entonces tienes que pensar que en los periodos más conservadores, Franco tenía su show de televisión que era un varieté en pantalla, que esa era su forma de distraer. Pan y circo, no había mucha más profundidad aparte de la cosificación de la mujer y la entretención a lo, Claro. a lo que parece el premio del soldado. Claro. Entonces, obviamente acá Lo que tú no- pasó acá en los 80 igual. Acá también. acá pasó sabor latino. Sabor Latino, Mario Pepa Nieto, que terminan todo en el confeti, con el señor Corbalán, Pati Eh, Maldonado. De hecho, fue pareja de Corbalán, si no me equivoco. Sí, María Pari Pepa. Pepa. No, ¿se supone? no, porque No sé. Pedro se llama, no sé, me acuerdo, el marido de Pati Maldonado era el dueño del confeti, que era un local que está... Hay libros sobre aquello. Sí, La Alejandra sí, Valle sí. tiene una investigación muy buena respecto a todo Sí. esto, aparte de... Y el confeti era del marido de Pati Maldonado. Pero decían que Pati Maldonado y Álvaro Corbalán, bueno, de las cabezas de la DINA de la segunda parte de los 80, bueno, también de la primera parte, claro, tenía este lado musical que lo mezclaba con el terror que generaba en dictadura, y que ahí él también tenía una relación con Pati Maldonado y también con María Pepa Nieto, que era una de las vedettes Sí. españolas más importantes de los 80 de ese sabor latino, y que además uno puede verlos en los archivos del Cardenal. Exacto. La serie de Daniela Ramírez y todo lo demás de TVN de hace 15 años, yo creo. Los archivos del Cardenal la pueden ver. Se lleva muy como bien. los DJ, me pisó la canción, yo voy a dejar darte el dato. ¿De Hoy verdad? están los archivos del Sí, Cardenal y me pisó la canción. Te pisó la Perdón. canción. Ya, pero es súper Me pisó la Cómprate. canción. Es como en los 90 el cassette. Sí, súper entrada. interesante la discusión que estamos teniendo, porque me acuerdo cuando recién salió Cast, todos hablamos con nuestros amigos, ¿cierto? Y en ese momento yo estaba como muy afectada, digámoslo así suave, pero un amigo dijo, oye, este va a ser el mejor momento para nosotros los artistas, ¿cachai? Como históricamente es donde más se crea arte, donde más se hacen las mejores canciones, donde se hacen las mejores películas. Perdón, voy a hacer un doble clic ahí. Sí. Sí, es verdad. Doble clic, me encanta. Pero al hacer doble clic nos vamos a dar cuenta que si vamos a la unidad artística, o sea, al cantante solo, no al conglomerado que existe en torno a su comunidad, para él no va a ser un momento épico, va a ser terrible. ¿Para Y quién, perdón? Para el artista en sí. Para el conglomerado. No, para el artista en sí, Ya. sin su grupo de audiencia. El que lleva el proceso creativo y desglute la obra frente a la sociedad es la persona que va a sufrir en el fondo los padeceres de este sistema más conservador. Y lo que hace en ese momento es traducirlo en lo que nosotros vamos a terminar teniendo como sociedad memoria. ¿Cachai? Son las obras que se publicaron en ese momento, las cosas que se dijeron en ese momento, lo que pensaba la sociedad cognitivamente en ese momento. Entonces, súper importante llevar a cabo esto. Me recuerda mucho, mira, en paralelo a lo que pasaba en Sabor Latino, en la calle en los 80 ocurría que había teatro callejero. Y mucho de ese teatro callejero, en el fondo, tomaba la coyuntura desde la burla de Sabor Latino. De hecho, es muy famosa una obra callejera que se montaba, no recuerdo quién, era una compañía callejera muy importante, que le hacía su homenaje también a Andrés Pérez en su momento, que hacía La Gallina Cocolina. Era una obra de teatro donde se parodiaba a un personaje trans que, en el fondo, en los 80, imagínate, en una obra callejera, convirtió en comedia, con pluma y todo, y que quería entrar a sabor cochino, como se llamaba en la obra de teatro. Genial. ¿Ok? Entonces, también ahí estás tomando ya de segunda fase, de segunda mano, el discurso que tiene la simpleza cultural o comunicacional de la entretención del fascismo, ¿cachai? Y lo estáis convirtiendo en una herramienta que lo resignifica. Lo que va a pasar hoy día en turno, perteneciendo a una escala donde el varieté es propiedad de ese segmento, es transformarlo justamente o resignificarlo como un canal de comunicación para decir lo que está ocurriendo. En el teatro esto existe. Ocurre como performance, ocurre como denuncia, muchas veces mucho más críptico, pero en este caso vamos a ir a buscar la entretención, que como te dije en la primera parte, es parte de la lógica natural de estos procesos. Es como lo que ha pasado históricamente. O sea, me acuerdo, imagínate, yo vi Game of Thrones, ¿viste tú? Obvio. La parte donde los bufones, digamos, se burlaban de toda la realeza. Es como lo mismo, como históricamente el arte, el teatro. Yo me acuerdo en la universidad también tuve dos ramos, uno que era clown y el otro que era bufón. Y todos tienen en común que es como burlarse del poder. Pero tienen orígenes distintos. El clown, el bufón, El grotesco, sí. son cosas, Los juglares. todas son corrientes distintas y que tienen funciones distintas. Es súper bonito ese proceso histórico, porque son los narradores, son lo que nosotros vamos a tener después
después, durante la época de la colonia, nosotros acá va a ser transformado en lo que es el pregonero. Ujú. Entonces, súper bonito todo la comunicación callejera. Pero a pesar de que tengan funciones distintas, Zombie, te lo pregunto para aprender. Igual tienen en común eso de burlarse Sí, del poder, po. sí. Como que son los más marginales, La desvalidos. risa mata el miedo. Ujú. Quiero que se lo peguen en la cabeza. Esto no es mío, esto es de Humberto Eco. La risa mata el miedo. Si nos reímos de todo y no hay nada sagrado, no tenemos miedo. Claro. El ser humano oscila entre el miedo y el deseo. Son los dos grandes pasos, los dos grandes polos del arte y la cultura. ¿Ok? Entonces, o donde se infunde más miedo, queda contenido el deseo hasta que se revienta el deseo. ¿Cachai? Y se convierte en lo que va a traer de vuelta el miedo. Pensemos que después de la pandemia, miremos las cifras de salud pública. Después de la pandemia, las cifras de ITS se dispararon. La necesidad kinestésica del contacto, el caos después de ese orden restrictivo, llevó a aquello. Irresponsables también, po. Como canción de Babasónico. Podrían tocarse con protección. ¿Cachai? Sí. Pero Como varias canciones de Babasónico. Babasónico. Como toda la narcisista Babasónico. Funema Babasónico. No. Claro. Prosigue. Esto, que acabo de escuchar algo detrás, perdón. Escuché Ah. algo en el retorno. Entonces, a ver, espérame, me fui con lo de... Estamos hablando ITS, del la ITS. medio- La ITS. no, Se despegó en ese momento. Entonces tuviste esta ruptura. Entre medio, previo a eso, tú tenías todo el campo de lo que fue la era Me Too. La era donde se puso un límite importante. Estamos hablando de tercera ola del feminismo, estamos como ya, vamos corriendo. Donde se instaura algo muy interesante a nivel como conceptual dentro de la cultura y particularmente dentro de todas las áreas de la cultura de la entretención. Y es que el orgasmo es un derecho. En estricto rigor, posesiona de vuelta el placer en la mujer, lo cual es lo que más temen el grupo de fan club de salchichas y agüita que llega ahora, ¿cachai? Es a lo que teme, ¿cachai? A perder justamente ese espacio. Y ese espacio que tiene que ver con la construcción de su carácter, la construcción de todo lo que tiene que ver con ello. Y obviamente recuperarlo significa también la posesión también de la feminidad, de la idea del varieté, de todo lo que tenemos también en torno al teatro. Como lo que va a hacer la Yeye, que es reivindicar el rol de la vedette, porque uno dice la vedette, ay, cosificar, que no sé qué, pero Geraldine González, nuestra querida Yeye, va a debutar como vedette, oye, en un traje que pesa más de 16 kilos, yo ayer la vi con unos tacos de más de 10, no sé, serán 10 centímetros, ¿cuánto Sí. habrá medido eso? Y las plumas. Y las un toquecito plumas, nomás. un toquecito, y bueno, ella no va a estar como objeto decorativo, sino como una mujer pensante, como un sujeto político. Y no todo. está sexualizado la ropa de ella. Eso Claro. es súper interesante. Mm. Miren, para aquellos que se preguntan si esto ha pasado otras veces, Isabel Allende lo hizo alguna vez en el Bim Bam Boom. Lo pueden buscar. Ujú. Sí, lo hizo. Por si lo googlean, van a encontrar, si el equipo de la Technicam de acá lo busca ¿La en de YouTube. acá o la del sentido del humor? La de acá. Me quiere apoyar buscando imágenes. En algún momento Isabel Allende subió con pluma. Lo encontró. Caneo lo encontró. A ver, Isabel. Me fui a ofrecer de corista al Bim Bam Boom, dijo Isabel Allende. Escritora. Y ahí está. Y hay imágenes de ella y todo. Sí, Rígido. Oye, ¿La tenemos? me gustaría comentar algo respecto Perdón, a ante todo, Sí, por favor. Trombolín querido, ¿cómo estás? Bien, amigo. Mi Trombolín. Estaba Los escuchando. queremos mucho. Nos queremos mucho con Jimmy. Tengo algo que comentar respecto al humor en los tiempos de crisis. Pasó acá en dictadura que cuando llegan los toques de queda desaparecen los espectáculos como nocturnos, como de humor, desaparecen todos. Y claro, siempre va a haber como arte resistiendo subterráneamente, pero en el mainstream desaparece. Y todo el humor se traslada a la televisión. Y en la televisión eran 3 o 4 hueones, ¿no? Que eran como los dueños de los que tomaban las decisiones. Y pasó algo que no sé si tendrá que ver con maldad, así por ser malos, o fue un devenir de la vida. Que es que todos los personajes humorísticos de la televisión chilena, todos y cada uno son personajes pobres que entran como a irrumpir en la casa del patrón. Y es Siempre como, ha sido así. ¿qué está haciendo aquí? Sí, Tú te ríes de Condorito. sí. Pero, calmado. Voy a ese punto. Yo entiendo que hay diferencia de estatus, pero en el caso chileno, después de la dictadura, se transformó como en una molestia. Porque había en otros lugares, por ejemplo en Centroamérica, donde cuando llega este personaje pobre a irrumpir, no es una molestia. Acá era como, ¿qué está haciendo aquí, mandolino? La cuatro dientes, que venía con 4 dientes. ¿Cachai? Que era como, vienen cochinos, vienen con otra parte. Como en Centroamérica, por ejemplo, estos personajes humorísticos, si bien pueden algunos ser pobres, no son una molestia. ¡Ah, qué bueno! Llegó el no sé cuánto. Ya. Tengo un ejemplo para ti. A ver. A ver. A ver.
cuando tú tienes un mundo polarizado, tienes un enemigo, ¿ok? Y este es el origen del grunge, en el fondo. Se cae el muro, la gente se deprime porque hay un enemigo. Claro. ¿Quién pasa a ser el enemigo? ¿Quién es el otro polo por el cual mueves tu...? Llegó un jefe justo, qué bueno que estamos Upa. hablando de esto. ¿Qué pasa cuando se desaparece tu polo, tu némesis, la Ajá. forma en la cual destináis el opuesto porque crea o justifica tu existencia como carácter? ¿Cachai? Obviamente, el enemigo pasa a ser interno, ¿vale? Quédate con ese concepto. En los 80, claramente, el proletariado, la gente más pobre, lo sé, que ya vienen de manifestación del 82 en adelante y todo Ujú. eso, tienen que ver justamente con lo que molesta, lo que tiene que ver con el orden. Entonces, lo que se establece en el arquetipo de ese humor es justamente la distorsión del orden, con lo que nos reímos porque eso no es prudente, eso no acá, y va marcando una especie de pauta del comportamiento social, Adiós. ¿vale? Adiós. Desaparece la dictadura y tenemos que, quizá en el programa Venga Conmigo, el personaje más famoso del humor es Daniel Muñoz con el malo. El malo. Con el malo. El malo también sigue siendo parte de nuestra sociedad, pero ya no tiene que ver con que el personaje haga cosas ridículas o cosas que estén contenido. Tienen que ver con que yo soy malo, hago gatito, hago esto, hago esto otro. El enemigo es interno ahora. Ya no Ajá. es la persona que tiene que colaborar, sino que tiene que ver con el orden. Entonces empezamos a mirar de otra manera a la persona que está al lado de nosotros. ¿Cachai? Ya no está el otro polo. Sí. Hoy en día es mucho más complejo porque las burbujas tecnológicas han permitido que cada persona tenga su propia, ¿cómo se llama esto? Su propia cámara de eco, en ese sentido. Entonces, claro, tenemos una subdivisión enorme de personas que pueden designar quiénes son sus Sí, po. enemigos responsablemente, ¿cachai? Venezuela, enemigos acá, para todos de lados. diferentes puntos, pero sigue siendo el enemigo interno. Claro. Porque la cúpula más arriba, eso va desapareciendo, ¿cachai? Porque obviamente vais viendo números y van desapareciendo, esas burbujas pasan a ser subconjuntos de subconjuntos de subconjuntos. Pero nosotros estamos en el cotidiano adentro de la burbujita. Entonces, el humor va a nacer de nuestra representación social. Y nuestra representación social es que después de la dictadura salió la delincuencia. ¿Te quedó claro, Jimmy Águila? Sí. Lo voy Oye, a agregar a Brígido. lo voy a agregar a la información. Zombie, con todo este análisis Me tengo que político, arrancar, sí, chiquillos. Sí. ¿por qué la gente debería ir a ver el turno teatro? ¿Vas a ir tú o vas como Yo voy Pereira a que va a ir estar- al gimnasio? Que yo ¿Qué? estoy indignada. Pereira no va a ir porque va a ir al SmartFit. Pereira lo necesita. Sí, Eso es. Yo también lo veo. dije. Necesita Primero un masa tarro de músculo. prote. Yo sí, creatina. gente de Protein, Primero por favor. creatina. Acá hay una persona para que puedan experimentar y convertirla en el Capitán América. Está cansado. Miren, Pereira, yo te quiero. Todos queremos a Pereira. Sí. Ya, ¿por qué la gente debería ir a ver turno teatro? ¿Y tú vas a ir? Te Sí, pregunto. yo voy a ir. Ya, perfecto. Voy a ir. Yo no sé si vaya todavía. Ya. Ya, yo sí voy a ir, obviamente, voy a estar acompañando ahí a los compañeros que día a día los veo que en la mañana compartimos espacio, también a ustedes, obviamente. Y la gente debería ir a verlo porque a puertas de los tiempos que vienen, me parece súper relevante el análisis desde la categoría de la noticia al humor. Y tratar de entender desde quizás la forma de aprender más fácil, que es a través de la experiencia positiva, del juego y obviamente de la risa, porque la risa también trauma. Uno se acuerda de las cosas que le dieron mucha risa, entonces también está ahí, está presente en la cabeza. Es importante que esas cosas queden para que en el proceso que nos viene ahora también estemos conscientes de lo que estamos viviendo. Me parece súper importante entonces agregar humor, ir a este tipo de espectáculos que hacen un cruce de sinergias que traen información tanto de la coyuntura, tanto como del arte. Aparte es una compañía que está junto con la gente de turno que tiene todas las preseas posibles para poder ofrecer un espectáculo de calidad, ¿cachai? Que son los contadores auditores, que están impresionantes ellos. Impresionante. Entonces, claro, es performáticamente música, diálogo, show, reflexión, en fin, todo lo que ustedes esperan encontrar en un pack maravilloso. Así que nos vemos en la noche.